Venida a esta su casa de Fuente de Fe y Esperanza. Vamos a continuar con los dones espirituales. A mí me tocó hablar de dos, que sería el de milagros y el don profético o el de profecía. Vamos a dar inicio, ¿ok? Los milagros son una intervención de Dios para suspender las leyes naturales y poner en marcha sus planes. Pero para que esto suceda hay que estar en perfecta unidad de espíritu. Dios es un Dios de milagros. Y todo lo que Él hace es milagroso. Por eso, cuando nosotros creemos en un milagro, es necesario creer, ¿ok? Como dice en 1 Corintios 12:10, esto nos habla de los dones, ¿no? Que son otorgados a nosotros. A otro, el hacer milagros, a otro de profecía, a otro de discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y otro interpretación de lenguas. La iglesia, sí, aquí como lo vemos ahí, se nos dan todos esos tipos de dones a nosotros, a la iglesia. Y si la iglesia no presenta alguno de estos dones, como ya lo mencionamos, lo podemos pedir, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que si el que no tenga, el que está falto de algo, lo pidamos, ¿verdad? Entonces lo podemos pedir creyendo y con esa fe para lograrlo y obtenerlo, porque si ya lo tenemos y es para la edificación de la iglesia, ¿ok? Vamos a continuar. Aquí dentro de los milagros hay propósitos. ¿Y cuál es el principal propósito de este? Es creer. Creer y tener fe para que se realice, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Les voy a dar 2 ejemplos que nos marca la Biblia de cómo se representaban dentro de ella para tener esa fe y creer y para que estos milagros se pudieran realizar. Jesús lo realizó. Un ejemplo de ellos es cuando Juan el Bautista pensaba que Jesús no estaba con él, que los había abandonado. Y daban un mensaje fundamental, y todos los milagros que él realizaba le daban un mensaje fundamental, que todo estaba bajo control. Pero en ese momento lo podemos observar en Juan 4:6. Jesús le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Es decir, que los milagros eran el sello de la obra de Dios, pero Juan no los podía ver en ese momento, como nos sucede a nosotros en ocasiones cuando estamos en procesos, cuando estamos en esa tribulación. No vemos que a nuestro alrededor se está formando, se está trabajando. No sentimos Dios que está con nosotros, pero Dios está obrando de una manera maravillosa, porque así es el Señor. Trabaja de una manera maravillosa para sorprendernos y obtener la victoria. En este caso, pues el milagro que se pidió en oración, y pues la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y es cuando ahí el Señor viene a obrar de una manera sorprendente, de una manera hermosa. Entonces, si nosotros creemos, pues se va a realizar, ¿de acuerdo? El otro ejemplo lo encontramos en la palabra de Juan 11:15. Es cuando Jesús resucitó a Lázaro. Era otro milagro que Jesús realizó. Dice Juan 11:15: me alegro porque vosotros, de no haber estado allí, para que creáis más, vamos a él. Entonces, las hermanas de Lázaro, un poquito ahí, Lázaro le hablaron a Jesús, pero Jesús andaba en otra ciudad para sanando, haciendo la obra del Señor, ¿no? Pero las hermanas de Lázaro le hablaron, pero él no pudo estar ahí para sanarlo, pues. Entonces Lázaro murió. Y entonces Jesús decía: me alegro de no haber estado ahí. ¿Pero por qué decía esto Jesús? Porque él sabía, él confiaba que aunque él no estuviera ahí, él lo iba a sanar, lo iba a resucitar para la gloria de Dios, para que creyeran más en su poder, en su obra, ¿verdad? Es eso muy importante. Esos son los 2 ejemplos que Jesús hay muchísimos más en la palabra, pero esos 2, los más importantes, considero yo, de lo que
Jesús hizo para que nosotros como pueblo creamos en Él, aún más en Él. Y aún así, si Dios no nos concede ese milagro, pues en lo personal yo no voy a dejar de creer en Él. Al contrario, voy a permanecer firme porque Dios es poderoso y omnipotente, omnipresente. Y Él sabe en el tiempo correcto en el cual lo va a realizar, ¿verdad? Con esa fe y con esa convicción nos movemos. Dentro de los milagros, les voy a dar otros ejemplos que Jesús realizó, ahora sí, de milagros. Los anteriores eran para creer o tener mayor fe en lo que Jesús realizó. Ahora les voy a mencionar ejemplos de milagros que Jesús. Hay milagros de liberación, materiales, de naturaleza y de resurrección. Esos 4 se manejan dentro de los milagros. Los milagros de liberación son más espirituales cuando uno se encuentra oprimido, que quiere sacar todo eso. Esa es la liberación, ¿no? Es el primero. Como les voy a mencionar un ejemplo, lo encontramos en Marcos 9, 38 y 39. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos guía. El 39. Jesús le dijo: No se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. Ahí está. Estos dones, dones espirituales se produce en la opresión oprimida con un cambio que sucede de lo más profundo de su ser y que es realmente verdadero y genuino. Muy bien. Continuamos con el don con el milagros de materiales. Lo podemos observar en Segunda de Reyes 6:5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó la hacha al agua y gritó diciendo: Oh Señor mío, era prestada. Imagínense cuánto se turbó este hombre, porque era una cosa prestada y de hecho nos ha sucedido, ¿verdad? Creo que nos ha sucedido en algunas ocasiones a nosotros, de que pues es algo prestado y como a lo mejor en esa circunstancia el hombre no tenía pues en lo económico, podríamos hablar dentro de los materiales, la economía de un ser, que era tanto su preocupación que no podía, me imagino yo, no podía regresar esa hacha nueva porque era de un material que era de hierro. En aquel entonces era muy difícil conseguir ese tipo de material. Entonces, ahí está otro tipo de milagro que es lo material, que entra la economía, ¿ok? El tercero es el de la naturaleza. Lo vamos a encontrar en Marcos 4:39 y dice: Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo una gran bonanza. Aquí está cuando vemos en medio de la tempestad Jesús hizo callar la tormenta, tomando así como si fuera un ser vivo, le dijo con esa autoridad que él tenía: calla, enmudece, y la tormenta cesó, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor cuando nosotros también estamos pasando por una tribulación. El Señor viene, y en cuanto a lo natural, también Dios nos dio esa autoridad y esa potestad de reprender tormentas, y en lo espiritual pues mucho más, ¿verdad? Si lo manejamos en el área espiritual, mucho más. Esa autoridad y potestad que el Señor nos dio, lo tenemos que poner en obra. Bueno, y por último es el de resurrección. Aquí lo podemos encontrar en Marcos 5:41. Retomando eso un poquito y tomando de la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Aquí el Señor pues una vez más lo hizo con Lázaro, lo hizo con la niña de Talita cumi. Entonces el diablo también puede imitar estos milagros, pero jamás va a imitar la intervención de la resurrección, de la vida, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Ok, los dones
Son regalos que Dios nos otorga a cada uno de nosotros, pero para eso debemos estar en una unidad con el Espíritu. Y nuestro deber es utilizarlos con ese temor y temblor para la edificación de la iglesia y darle toda gloria y toda honra pues al Señor, ¿verdad? Continuando, aquí cerramos con esto, los dones del milagro. Vamos al don profético, entramos a lo profético. El don profético es únicamente cuando Dios habla un mensaje específico a la iglesia o a la iglesia. Esta palabra trae edificación, exhortación y consuelo. Si el don profético no tiene estas tres características que le acabo de mencionar, debemos estar muy atentos y ver, ok, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, en estas tres, en la edificación, exhortación y consuelo, puede entrar lo profético, ¿ok? Y dice, cuando Dios habla a través del profeta, lo hace con una finalidad específica. A veces nos muestra de qué carece esa persona y nos da la palabra exacta que esa persona necesita para que ella sea confortada. Y asimismo nos muestra cosas del pasado que su corazón está todavía cargando para que esta persona sea libre y sea sana. Lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga vuestros corazones. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda palabra profética, todo lo que está escrito en nuestro libro, que es nuestra ley, fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, a través, claro que utilizó hombres, para que nosotros en este momento pues nos gozáramos con esa revelación de esos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Muy bien. Ok. Para entender mejor el don profético, les voy a mencionar, se puede confundir un poco con estos 6 aspectos, o 7, perdón. El don profético es la adivinación, la brujería, la astrología, el ocultismo, la meditación y el tarot. Estos no son dones proféticos y lo profético nunca se va a comparar con adivinar, porque la palabra más clara que nos da el Señor está escrita en la Biblia. Esa es la profecía más clara y más segura que puede haber para nosotros, ¿ok? Y no podemos ser engañados con estas cuestiones, ¿no? Tenemos que estar muy atentos en que no sea adivinación, astrología ni nada de esas cuestiones, porque no es algo que venga a nosotros a edificarnos, sino al contrario. Eso viene, ya sabemos de dónde proviene, ¿verdad? Pero lo que viene de Dios, pues está manejado por el Espíritu, ¿verdad? Ok. Como lo mencionaba, la palabra más viene del corazón y es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Apocalipsis 19:10. Muy bien, dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí lo podemos ver otra vez. La palabra profética más segura es la Biblia, es la palabra, ya que grandes rasgos del espíritu de la profecía es el testimonio, como lo mencionamos aquí en Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo. Jamás una palabra profética va a contradecir a la Biblia, jamás, jamás. Si alguien te dice una palabra profética que no tiene un fundamento bíblico, aguas.
porque tenemos que tener cuidado. Es un grave, o más grave aún, contradice directamente a la Biblia y no, esto no debe de ser, ¿ok? Eso te puedo decir con seguridad que esto no es una palabra profética y que no proviene de Dios. Ahí, cuidado, ojos, alertas, iglesia. Tenemos que tener los sentidos espirituales bien, con ese discernimiento para ver lo que viene de Dios, y lo más seguro, como lo repito ya por último, es la palabra de Dios, y lo que está escrito, eso es, y eso es la profecía que el Señor, más la profecía, la palabra más grande que el Señor pues nos ha regalado, ¿verdad? Pues ha sido los dos temas, los dos dones, la profecía y lo profético, son temas muy extensos, muy hermosos, pero igual todo está escrito en la palabra. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias.